mi nombre es Denise Orozco, estudio el segundo semestre de Psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y el día de hoy vamos a hablar sobre la investigación cualitativa. Investigación cualitativa. La investigación cualitativa es el método de observación para recopilar datos no numéricos. Se suele usar o considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas a lo numérico. La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de su ambiente natural y en relación con el contexto. Seleccionas el enfoque cualitativo cuando tu propósito es examinar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan fenómenos que los rodean. La investigación cualitativa y el desarrollo profesional. La investigación que puede resultarte útil para cumplir con tus metas proviene principalmente de personas involucradas en dichos procesos y programas. Puedes hacer uso de la investigación cualitativa con el fin de sistematizarla y profundizarla, y sobre todo responder los porqués. Esta herramienta proporcionará un panorama completo y detallado. La investigación cualitativa le ayuda a un diagnóstico más integral de sus pacientes, también en lo psíquico, así como a conocer los sentimientos que están experimentando durante el proceso de sanación. Te sirve para conocer qué siente la pareja respecto a la relación que siente contigo, ser indispensable para comprender lo que tus futuros clientes requieren respecto a tu producto o servicio. Retos profesionales en los que la ruta cualitativa puede servir. En el aspecto clínico, incrementa la obediencia de los pacientes, logra apoyo comunitario y compromiso social, facilita las directrices clínicas y la comunicación de malas noticias, comprende el entorno familiar y social de los pacientes. En el entorno educativo, entender la relación entre el profesor y su grupo. En el entorno administrativo, administrar desacuerdos entre colaboradores. ¿Qué implica plantear el problema de investigación cualitativa? El enfoque cualitativo es inductivo. En relación con el fenómeno o problema central de interés, concentrarse en un solo fenómeno, concepto, cuestión o idea que se quiera explorar y comprender. Algunas sugerencias para plantear el propósito son palabras que sugieran un trabajo exploratorio como razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias. Utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio, como entender, comprender, examinar, descifrar. Evitar palabras como útil, positiva, agradable o negativa. Incluir una definición general del trabajo sobre el fenómeno, problema o idea central. Mencionar casos de estudio, unidades de muestreo o análisis, por ejemplo, personas, hechos, procesos, productos. Identificar el lugar o el ambiente inicial de estudio, por ejemplo, laboratorio, escuelas, empresas, eventos. A veces el propósito es un objetivo sencillo y directo. Los planteamientos en la ruta cualitativa tienen alcances, se inician explorando y describiendo, se refiere a interpretar. La justificación es importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. Para responder a las preguntas es necesario elegir un contexto o ambiente que lleve a cabo el estudio, situarlo en tiempo y lugar. Se realiza en los ambientes naturales de los participantes o unidad de análisis. Las variables no están controladas ni manipuladas, los significados se toman de los propios participantes. Los datos no se reducen únicamente a valores numéricos. Comenzar a plantear el problema de investigación a través de un procedimiento muy sencillo. Primero, defines el concepto central de tu estudio. Segundo, vuelvas a revisar el esquema a lo largo de la indagación. El planteamiento puede ser más o menos general y debe ubicarse en un contexto. Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración. El punto de partida es una indagación cualitativa. Es la presencia del investigador en el contexto, donde comienza su inducción. La investigación cualitativa puede tener diferentes aplicaciones en las ingenierías. Esta investigación es particularmente útil cuando el fenómeno de interés es muy difícil de medir. ¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? La hipótesis adquiere un papel distinto al que tiene la investigación cuantitativa. La hipótesis se modifica sobre la base de los razonamientos del investigador, las experiencias y las circunstancias. No se prueban estadísticamente, sino que se inducen. Trata de hipótesis emergentes y derivadas del propio desarrollo de la indagación. Una vez hecho el planteamiento inicial, ¿qué sigue? Una vez que has elegido un ambiente, contexto, lugar apropiado, se debe responder a las preguntas de investigación.
El contexto implica una definición geográfica inicial que puede variar, ampliarse o reducirse. La primera tarea es explorar el contexto que seleccionaste inicialmente. Algunas recomendaciones para tener una mejor aceptación son: desarrollar relaciones y gánate la confianza de todos siendo amable, sensible, cooperativo y empático. Utiliza todas las técnicas de acercamiento como programación neurolingüística. Apoya a los participantes en alguna necesidad. Gestiona asesoría médica o psicológica en lo educativo. Detecta y cultiva varios informantes clave para encontrar con diferentes perspectivas. En hospitales, por ejemplo, con enfermeras, personal de aseo, médicos. Aprovecha tus redes personales y de Internet, así como contactos de todo tipo. Elabora una historia o guión sobre la investigación. Es importante hablar de la investigación, salvo que afecte a los resultados. Nunca mientas ni engañes. Después de todo, ¿cómo esperar que otros sean honestos si nosotros no lo somos? Establece lo que tiene en común con los participantes. Agrega un equipo de estudio, una persona con las mismas características de los participantes y que posea los conocimientos necesarios. Plantea el ingreso al ambiente y hazlo de la manera más natural. Adáptate a la vida cotidiana y a las rutinas de los participantes. Demuestra un genuino interés por la comunidad. Recuerda que la planeación del ingreso no es exacta. Nunca eleve las expectativas de los participantes más allá de lo posible. Debes estar abierto a todo tipo de opiniones y escuchar. Ingresas al ambiente o campo y, como investigador, debes hacer una inmersión total en el ambiente, lo cual implica que decide en qué lugares específicos vas a recolectar datos y validar si la muestra o unidades se mantienen. Observa lo que ocurre en el ambiente, desde lo más ordinario hasta cualquier suceso inusual. Comienza a adquirir el punto de vista de los participantes. Recaba datos sobre los conceptos, lenguaje y maneras de expresión. Detecta procesos sociales fundamentales en el ambiente y determina cómo operan. Toma notas y empieza a generar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas o cuadros. Elabora las primeras descripciones del ambiente. Poco más adelante se retomará este punto. Reflexiona sobre tu propio papel, las alteraciones que provocan tu presencia y la vivencia, que también son fuente de datos. La descripción del contexto de ambiente te será útil como dato cualitativo y para ayudarte a la interpretación de los resultados de análisis posteriores. Es importante que amplíes las descripciones con mapas y fotografías. No hay un modelo de descripción, sino que cada quien capta los elementos que le llaman más la atención de acuerdo con el planteamiento del problema, y esto constituye un dato. Por otra parte, el investigador escribe lo que observa, escucha y percibe a través de sus sentidos, mediante dos herramientas: anotaciones y bitácora o diario de campo. Las anotaciones o notas de campo. Es necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. Es muy recomendable grabar audio o video, así como tomar fotografías, elaborar mapas y diagramas sobre el contexto o ambiente. En las anotaciones es importante incluir tus propias palabras, sentimientos y conductas. Las anotaciones pueden ser de diferentes clases, como anotaciones de la observación directa. Son descripciones de lo que estás viendo, escuchando, olfateando y palpando. Anotaciones interpretativas. Son comentarios sobre los hechos, interpretaciones de lo que estás percibiendo sobre los significados o emociones. Anotaciones temáticas. Ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas. Anotaciones personales. Del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del propio investigador. Anotaciones de la reactividad de los participantes. Cambios inducidos por el investigador. Problemas en el campo y situaciones inesperadas. Debes agrupar las anotaciones que se refieren al mismo episodio y es necesario que adjuntemos los materiales o documentos vinculados. La bitácora o diario de campo es una especie de diario personal donde además se incluyen descripciones del ambiente, iniciales y posteriores que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos, mapas del contexto y lugares, diagramas, cuadros y esquemas, secuencias de hechos o cronología de sucesos, listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron tomados. Aspecto del desarrollo de la investigación: cómo vas hasta ahora, qué falta y qué debes hacer. Como resultado de la inmersión del investigador, debe de identificar qué casos de datos habrán que recolectarse, quiénes, cuándo y dónde. Por ejemplo, observaciones. Registrar notas de campos creíbles desde el ingreso al ambiente.
registrar citas textuales, definir y asumir papel del observador, entrevistas iniciales, planear cuidadosamente y concertarlas, preparar al equipo para grabar las entrevistas, acudir a citas puntualmente. Documentos. Elaborar las listas de lugares donde se pueden localizar y obtener documentos. Bitácora y diarios. Solicitar a los participantes que escriban diarios y bitácoras o mensajes en una red social que vincules con tu proyecto. Puede ser Facebook, Twitter, etc. Materiales y objetos. Recolectar, grabar o tomar videos, fotografías, audiocintas o todo tipo de objetos o artefactos que puedan ser útiles. Como ves, las fases del proceso investigativo se traslapan y no son secuenciales. Selección de la muestra en la ruta cualitativa. La muestra de origen. La inmersión inicial o final. Debes definir la muestra tentativa. La evolución del proceso inductivo. El muestreo cualitativo está normalmente orientado por uno o varios propósitos. La unidad de muestreo pueden ser personas, animales u otros seres vivos. Asimismo, otras unidades como prácticas, que es una unidad conductual que se refiere a una actividad continua. Episodios, que implican sucesos dramáticos y sobresalientes. Encuentros, es una dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Papeles o roles, son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. Diadas, parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Grupos, representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido. Organizaciones, son unidades formadas con fines colectivos. Comunidades, se trata de asentamientos humanos en un territorio definido. Subculturas, estas han sido estudiadas tradicionalmente. Estilos de vida, son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en una situación similar. Procesos, son conjuntos de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesiva o simultáneamente con un fin determinado. Lo que se busca en la indagación cualitativa es profundidad. Nos concierne casos o unidades que ayudan a entender el fenómeno de estudio y a la investigación. Por lo general, son 4 factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos. La capacidad operativa de recolección y análisis, el número de los casos que puedan manejarse de manera realista. Número 2, el entendimiento del fenómeno. El número de casos que permiten responder a las preguntas de investigación. Número 3, el hecho de que la nueva información o datos que se agreguen ya no produzcan o aporten conocimientos novedosos o adicionales. Número 4, la naturaleza del fenómeno bajo análisis. Si los casos unidades son frecuentes y accesibles o no. Habrán ocasiones en que se obtengan muestras grandes, que nos darían una comprensión completa del problema de estudio, pero en la práctica son inmanejables. En la indagación cualitativa, el tamaño de muestra no se fija, sino que se establece un tipo de unidad de muestreo. El principal factor es que los casos nos proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y el problema de investigación. En una investigación cualitativa, la muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales, como documentos generados en la época y disponibles en archivos públicos y privados y participantes. En el muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios. La investigación cualitativa requiere muestras más flexibles. Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones cualitativas son las no probabilísticas o dirigidas. Algunas clases son la muestra de participantes voluntarios, la muestra de expertos, la muestra de caso tipo, la muestra por cuotas, muestras diversas o de máxima variación, muestras homogéneas, encadenado por redes de casos extremos, por oportunidad, teóricas o conceptuales, confirmativas de casos sumamente importantes y por conveniencia. La muestra en la ruta cualitativa es el grupo de personas, eventos, sucesos o comunidades sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sea estadísticamente representativo. La reformulación de la muestra. En los estudios cualitativos, la muestra planteada inicialmente puede ser distinta a la muestra final. La composición y tamaño de la muestra cualitativa depende del desarrollo del proceso inductivo de investigación. Una misma investigación requiere una estrategia de muestreo mixta que combine varios tipos de muestra. No existen fronteras o límites exactos entre varios tipos de muestra. En todo el proceso de inmersión inicial en el campo debes tomar en cuenta el planteamiento del problema.
El planteamiento siempre estará sujeto a revisión y cambios. Una cuestión es la unidad de muestreo y otra la unidad de análisis. Gracias por vernos, esto ha sido todo.